Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Estos días en la prensa internacional, uno de los titulares más claros, voy a leer varios, ¿no? Decía: crisis médica en la Estación Espacial Internacional. La NASA adelanta el regreso a la Tierra de su tripulación por un problema de salud de un astronauta. Otro hablaba: 4 astronautas regresan a la Tierra tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional. Regresan astronautas por situación médica y, por ejemplo, Diario Vasco: 4 astronautas regresan de urgencia a la Tierra por una decisión histórica en 27 años. No había ocurrido en la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues un problema médico que puede ocurrir, pero hoy nos reunimos para no desvelar ni querer saber qué es lo que ha ocurrido como enfermedad, ¿no?, que haya podido pasar, pero sí cómo se trabaja si algo grave ocurre en esos lugares tan inhóspitos, cómo puede trabajar también la gravedad y si ha ocurrido alguna serie de hechos distintos, sobre todo con esa carrera espacial antigua y tan apasionante que hemos tenido en el mundo. Un programa distinto, así que prepárense porque comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde Aragón Radio, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Abismo, para servirles desde este búnker, y desde el búnker vamos a mirar al espacio. Siempre que hablamos del espacio, bueno, pues tenemos que traer para mí, la eminencia que tenemos en España, desde España para el mundo, como es nuestro buen colega Ramón Torres. Él es uno, lo repito, para los que sea la primera vez que se conectan aquí en Abismo o anden un poco despistados, es el creador de la mayor red de satélites de la historia de la humanidad. Se llama el proyecto Copernicus, con los satélites Sentinel, y son los que nos barren diariamente y controlan nuestro mundo. Es un poco las manos que protegen nuestro planeta. Así que, Ramón, siempre un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por tu introducción, Nacho. Pues muy bien. He estado por aquí estos días de Navidad y bueno, pues como siempre, con la familia, con los amigos, y bueno, muy contento de estos últimos días. Bueno, Ramón es de Pedrola, todo hay que decirlo, orgulloso también. Bueno, realmente soy de Zaragoza, nacido en Zaragoza y criado realmente de niño en Pedrola. Bueno, y estás ahí en Holanda, donde trabajáis en todo el tema del espacio. Sí, exactamente. La Agencia Espacial Europea, que es la NASA que tenemos en Europa. Lo que pasa es que igual no tiene el mismo marketing que ha tenido la NASA, y eso es lo que nos puede diferenciar. Ya sabes que cuando se me pregunta si esto de la ESA es la NASA europea, hay 2 respuestas que puedo dar. Una es la corta, y evidentemente digo que sí, pero luego está la otra, que realmente es un poco más detallada, y no es la NASA europea, sino que la agencia cubre muchísimos más aspectos del espacio que la NASA. O sea que como agencia espacial tiene muchísimo más dimensiones que tiene la NASA, porque la parte más importante del espacio estadounidense lo lleva precisamente el Ministerio de Defensa, o el Departamento de Defensa, como llaman ellos. Entonces, la Agencia Europea del Espacio cubre todos los aspectos de la investigación, de la aplicación, del desarrollo y incluso de nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, si no me equivoco, cada agencia tiene sus proyectos. Habitualmente son proyectos que se solapan, son muy idénticos, pero habéis conseguido que con el proyecto Copernicus la NASA diga: bueno, ¿para qué vamos a crear algo tan potente que está creado? Vamos a apoyarnos y vamos a sostener, y trabajamos con ellos. Y ellos realmente aprovechan y utilizan también vuestros métodos. Absolutamente. Eso es muy bonito, y pienso que es de las pocas cosas únicas, porque se va a Júpiter, cada uno va, ¿no? Se va, no sé, cada uno va, se va a la Luna, cada uno va. Tenemos el contraejemplo. Copernicus es el contraejemplo de GPS. GPS, que es un programa y en este caso tengo que decir otra vez del Departamento de Defensa, pues todo el mundo estamos utilizando GPS. Nosotros sobre eso sí que últimamente hemos desarrollado Galileo,
Y bueno, pues ahora ya tenemos una constelación de satélites de navegación que es, no digo que es competencia, pero sí que es una ampliación, es nuestra independencia en temas de navegación, y que por supuesto todo el mundo ahora trabaja con estos dos sistemas. Pero en el caso de Copernicus ha sucedido algo ligeramente distinta, que como en Copernicus siempre sí que hemos sido los líderes. Entonces, y es un proyecto global que estamos dando los datos a todo el mundo, significa que sí, que realmente somos los líderes absolutos, y que bueno, pues la agencia como la NASA en este momento, pues bueno, pues prácticamente no tiene ningún satélite como estos para hacer un seguimiento y una observación sistemática del planeta. Porque todo el sombrero siempre con todo lo que haces, o sea, con lo que has conseguido es maravilloso. Bueno, pues te voy a contar una cosa. La persona que tienes enfrente es el profesor Jaime Arenas, es también un abogado espacial, porque el logo de una de sus empresas, que es Criptolegal, porque él se utiliza también a todo el tema blockchain, de la criptomoneda, dentro del mundo financiero y la abogacía de cómo hacerlo lo más legal posible, no completamente legal, es una nave espacial también. O sea, y además tu oficina es una nave espacial. Buenas noches, Nacho, y buenas noches, Ramón. Pues sí, la verdad es que es cierto que, bueno, al final es un poco cuestión de marketing, pero sí que es verdad que en la consultoría, yo no sé si la cámara lo captará, pero bueno, pues tengo en el ordenador que estoy utilizando ahora mismo, pues tengo un astronauta, tenemos cohetes, porque efectivamente nuestra oficina es la simulación de una nave espacial, utilizando un poco ese mantra que en el ecosistema cripto todos los inversores suelen repetir, ¿no? Y es que Bitcoin, o la criptomoneda que ellos consideran, se va a ir to the moon, ¿no? A la luna. Entonces sí que pues adoptamos esa estética un poco espacial, pues con cohetes, con astronautas, y la verdad es que está muy chula. Pero bueno, hoy de lo que venimos a hablar... De la sorpresa que nos ha dado la NASA, claro, de abortar una misión y en muy poquitas horas traerlo a... Es la primera evacuación médica real desde la Estación Espacial Internacional. Y claro, realmente no se sabe lo que ha ocurrido, ni se ha dicho cuál de los 4 tripulantes es, ni el tratamiento que han tenido que pasar, ni patologías, ni nada. Pero sí que es cierto que hay unas líneas rojas que marca la NASA. Cuando hay un problema, se vuelve a tierra. Sí, en este momento la misión iba a prolongarse por bastante más tiempo, pero lo cierto es que nos han sorprendido, ¿no? a todos los que nos gustan estos temas y nos gusta seguir un poco las novedades sobre la Estación Espacial Internacional y sobre las diferentes misiones que hacen las agencias espaciales a lo largo y ancho del mundo, que la NASA dice que tiene intención de que el 14 de enero traérselos de vuelta de emergencia, efectivamente por un problema médico. Yo entiendo que el problema médico no lo hagan público, entre otras cosas, porque al final, bueno, en este caso no son españoles, pero si fueran españoles, es un dato de especial protección a nivel legal, como está cada uno de salud. Obviamente, si hubiese habido alguna explosión o alguna cosa un poco llamativa, pues igual habrían dicho, oye, un problema técnico ha herido a uno de nuestros tripulantes y lo traen. En este caso, pues bueno, no sabemos lo que es, pero creo que la causa médica es quizás lo menos importante, aunque hablaremos de posibles cosas que te pueden pasar en el espacio, para las que los astronautas se preparan, pero que claro, sí, porque esto no es un programa, libres de que un programa les pase nada. premonitorio, porque realmente el día 14 habrá pasado ya cuando se emita el programa, porque lo estamos grabando un día antes de que baje esa misión, pero claro, aquí vamos con tiempo, bueno, en todo el tema de la radio y del streaming. Si Dios quiere y se cumple con las previsiones que tiene la NASA, porque ya hemos visto que la NASA en algunos momentos pues ha querido traer también astronautas y ha tenido que retrasar por las cuestiones que han sido, luego comentaremos algún asunto, pero bueno, efectivamente, como estamos grabándolo un día antes de la supuesta salida de emergencia, vamos a... Y la misión será post. Bueno, vamos a dejarlo así. A mí lo que me ha sorprendido es que en vez de abortar, pues si hay un problema médico de una persona, se traslada a una persona, sino que se decide que toda la misión completa es la que baja a tierra. Yo no sé si esto es un bloque que, pase lo que pase, van todos hacia un sitio o es algo anómalo. Es una respuesta lógica. Ajá. ¿De acuerdo? Porque esta tripulación es la número 11 de SpaceX, o sea, la del Dragon,
y son 4. Entonces es más fácil desde el punto de vista de si quieres, logística, que los que suben bajan. Esta misión, de hecho, se extendía hasta, no sé si era así, creo que es alrededor de febrero o marzo, en la que se estaba preparando ya la siguiente tripulación. Entonces es una cosa... Están allí desde agosto, o sea que han estado... Y por supuesto ahora la información que se da es que lo han hecho muy bien, evidentemente. Pero bueno, aparte, que sí que es cierto, pero se está dando mucho más... no sé, mucho más importancia a ahora mismo contar que lo han hecho muy bien. Y bueno, pues iba a ser sustituida por la otra. Entonces así lo que hacen es adelantar, y eso uno de los intentos que están haciendo ahora es a ver cuánto pueden adelantar la misión número 12, que era la que iba a sustituir a esta. O sea que es mucho más lógico y es mucho más fácil de implementar. NASA está incidiendo mucho en esto. Ajá. Que todos los procedimientos que están implementando son los procedimientos nominales. No están haciendo nada especial, no están haciendo ni siquiera el forzar una reentrada más rápida, porque dice, bueno, era importante, era crítico en cuanto que tenían que bajarlo, pero no era urgente. ¿De acuerdo? Entonces están contando mucho eso, están contando mucho que no quieren desviarse de los procedimientos nominales. Si alguien se hace en algún momento la pregunta de ustedes, que puede ser, de decir, bueno, pero el señor Ramón Torres sabrá de satélites, igual no de la vida en el espacio. Bueno, pues él hizo la formación completa para ser astronauta. España tenía 2 plazas en un principio de astronauta, al final solamente quedó una plaza por decisiones, entiendo que políticas y económicas, y fue Pedro Duque el que viajó al espacio, pero eran 2, era Ramón Torres y era Pedro Duque. Bueno, estábamos alguno más, pero realmente esa última al final, fase, sí, al final, pues los que quedamos, o sea, todos los que quedamos al final, antes de que se eligiera a Pedro, estábamos todos, o sea, no hubo ningún fallo. Yo no nos sacaron por... sí, no te equivocaste en la última división. Exacto, ni nada de eso. Exacto. Oye, sino que estábamos todos calificados como tal, y entonces el tribunal pues eligió al astronauta. ¿Y ibas a ir a la Estación Espacial Internacional? Sí, entonces ya se estaba... Bueno, cuando Europa ya entra en esto, realmente en el cuerpo de astronautas, en el grupo de astronautas, en el cuerpo de astronautas, ya es para volar a la Estación Espacial Internacional como astronautas de misión, ¿vale? Eso es sí importante. Europa no ha tenido astronautas ni comandantes ni astronautas pilotos. Ajá. Sino parte del equipo. Sí, han sido siempre... Bueno, científicos o ingenieros. Pedro es ingeniero, no es científico, pero lo que se llaman astronautas de misión, ¿vale? o especialistas de misión, los que se encargan de los diferentes instrumentos, de los diferentes experimentos o cosas así. ¿Por qué? Pues porque Europa ya hace tiempo que dio ese paso al lado en cuanto a preparar comandantes o a preparar... comandantes evidentemente, porque el comandante es el dueño de la nave. Vale. Entonces, o también los pilotos, que también han sido tradicionalmente es o bien ruso o americano. Porque cuando alguien se prepara, como esta tripulación de 4, para ir a la Estación Espacial Internacional, yo no sé si hay una reproducción en tierra para poder conocerla, o vas a ciegas, o cómo funciona esto, porque entiendo también que si hay un problema médico habrá especialistas ahí arriba. No hay especialistas. Vale, la primera. O sea, todo el mundo sube con el conocimiento, lo que se dice es que con el conocimiento suficiente para dar una respuesta adecuada a un problema médico, no podría decir habitual, no es un problema médico habitual, pero podría decir un problema médico posible. No los que son problemas médicos muy raros, porque también es cierto que la preparación, tanto la selección como en la preparación de los astronautas, por supuesto, eso se revisa de arriba abajo y de lado a lado, de dentro a fuera y de fuera a dentro.
Vale, vale. Sí, estaba leyendo que realmente es que, claro, por muchos cursos de primeros auxilios y nociones de medicina básica que entiendo que les darán a los astronautas. Y tecnología, ¿no?, que tendrán también arriba. Claro, pues. no, pero lo que está leyendo es que en la Estación Espacial Internacional te pueden llegar a hacer una ecografía, hay equipo, pero poco más. Entonces, lo que tienen es pues equipo para pues dolencias comunes o cosas bastante básicas. Entonces, es normal que si a este astronauta le ha pasado algo que supere ese umbral o esa línea roja que la agencia haya entendido que es lo máximo que puede pasar antes de retirarlos, pues haya tomado esta decisión. De todas formas, las línea roja, fíjate, Jaime, es riesgo vital en horas, deterioro neurológico, infección grave o respiratorio grave. Esas son las líneas principales de la NASA. Si quieren algún día nos lo contarán, pero lo cierto es que la NASA de momento dice que está estable y que tampoco hay un problema de vida o muerte. Lo que pasa es que eso es ahora. Claro, pero eso no es sencillo bajar de la estación espacial. O igual luego nos dices, oye, pues tampoco es tan complicado. Insisto en lo que he comentado antes, lo que están haciendo es acelerar el final de la misión. Vale. O sea, y bueno, pues lo que están haciendo es no completarán todos los experimentos, no completarán toda la misión, pero es en este caso, y debido a esto, pues se ha juzgado que es mejor abortarla, como tú has dicho, abortarla, terminarla antes de tener todo acabado. Este caso, perdona, Nacho, sí. En este caso, con las misiones Dragon, la cápsula en la que van los astronautas se queda allí y bajan en la misma, o vuelve a la Tierra, la reabastecen y vuelve a ir con otros astronautas. Es que se recicla. No, que no lo sí, sé. Las cápsulas sí que se reciclan, no completamente. No es un vehículo en el que te montes, subes, bajas y porque además todos amerizan. Y además que en la entrada sufre bastante, ¿vale? por el efecto térmico, o sea que sí que tiene bastante. Si os acordáis del shuttle, del transbordador, el transbordador cada vez que volvía a entrar tenía pero eso sí que era un mantenimiento, un refurbishment realmente serio de todas las tiles que llevaba, de todas la protección térmica, porque eso se ponía a saco. Sí, eran las placas de cerámica blancas que estaban quemadas, ¿no? No eran blancas, eran negras. Bueno, pero sí que acababan blancas, ¿no? Entonces, lo que comentabas antes, por ejemplo, sí que ha habido algún caso de un corte, ¿vale? Típico corte, porque bueno, pues porque estás manejando las manos, estás haciendo algún experimento y sí que tienes un corte, has podido tener un corte o incluso un corte porque te has pegado, y esto es también bastante fácil, porque te has pegado en alguna esquina y te tienen que poner puntos. Eso sí que es una cosa, es una práctica habitual, todos ellos saben poner puntos, por ejemplo, ¿no? Me contaba Pedro Duque en su primera misión en la estación espacial, que claro, que lo divertido era que se ha visto muchísimo en los vídeos, ¿no? que te impulsas con los pies para entrar en el siguiente módulo a través de ese agujerito. Pues que dice que me contaba que al principio siempre te pegabas arriba, porque como estás acostumbrado a saltar a la piscina, lo que quieras, como quieras, pero a tener esa gravedad, el impulso. Bueno, pues que siempre apuntabas para arriba. Y claro, el problema es que si apuntas, ahí no puedes parar. Porque hay ingravidez en toda la estación. Sí, claro. Técnicamente se llama no ingravidez, sino que se llama, bueno, le decimos gravedad cero porque estamos orbitando, entonces si quieres las fuerzas se compensan para que tú estés en una situación de gravedad cero, o sea, de caída libre, pero no es ingravidez. A mí ingravidez me gusta contarlo cuando realmente flotas, cuando realmente no tienes gravedad, y gravedad sí que tienes, pero lo que pasa es que se compensa. ¿Y dónde habría ingravidez? Si la estación se para, ¿habría gravedad? Si la estación no se puede parar porque está orbitando. Ya, pero me refiero, si se pudiera parar en un punto fijo. Caería, claro. Igual que la Luna. Si la Luna la paras, también cae sobre la Tierra. No, pero me refiero a los astronautas que están dentro.
si tú Sí, paras claro. la estación, Sí, entonces sí, dentro claro. habría gravedad. Sí, claro. Mira, ¿ves? Oye, ¿y dónde tenemos ingravidez? En el espacio. O sea, más Exterior. lejano. Sí, claro. Cuando estás fuera de la influencia del campo gravitatorio de planetas próximos. O sea, que eso no se ha llegado a afrontar el ser humano. No. Claro. No, pero es que quiero comentar sí. eso porque realmente la sensación es de caída. Es de caída libre. ¿Tú lo has tenido la sensación esa? Sí, cuando estuvimos haciendo alguna de las pruebas en los vuelos parabólicos. ¿Y sientes que estás todo el rato cayendo en vacío? Sí, es Madre esa. mía. Para los amantes del vértigo del gusanillo No sé ese si cuando quiero ya saltas. no sé si quiero viajar al espacio. Sí. No, esa impresión es bastante más agradable que la contraria. ¿Sí? La de la aceleración es muchísimo peor. La aceleración, ¿solamente hay un momento o en el retorno también habría aceleración? Sí, también tienes aceleración. Y eso que va por Gs, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Qué sientes allí? Pues si estás tumbado, que es la forma más menos problemática, ¿vale? O sea, tener la gravedad o la velocidad perpendicular a tu cuerpo, entonces lo que tienes es problemas para respirar. O sea, te cuesta respirar, evidentemente porque tienes una fuerza que te está presionando los pulmones. Pero yo eso he recibido, creo que eran 9 Gs. 9 Gs. Sí, y te notas que te cuesta un poco más, pero es eso solo. La otra es más problemática, la que va longitudinalmente a tu cuerpo, que esa también la experimentan los pilotos de cazas militares, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco más problemática porque lo que te hace es, claro, la sangre que tienes por la cabeza te la baja por el resto del cuerpo, sobre todo a las piernas, y entonces sí que puedes tener lo que llaman la visión túnel, o la visión gris-negra. O sea, por eso llevan En como, el que- como una especie de compresor en las Exacto. piernas. Bueno, Llevan trajes- Sí, trajes pavón. son unos trajes Sí. que de hecho cuando haces pruebas de este tipo en centrifugadoras, lo primero que te dicen es aguanta, haz fuerza en las piernas precisamente para que no se te vaya todo abajo. Tienes el efecto, es un efecto curioso porque realmente lo que haces es empiezas a perder, tienes una visión túnel, empiezas a perder el campo visual y se te hace gris porque los famosos cilindros tienen más sensibilidad que los conos en la retina, que son los que ves color. Ujú. Entonces son los cilindros los que más aguantan y lógicamente se va estrechando donde más cilindros tienes que ser en el centro de la retina. Es una cosa bastante curiosa. Me reía porque me imagino a Nacho y a mí en una centrifugadora de esas. Sí, bueno, es que además habíamos pensado lo mismo. Aguantaríamos 2 minutos. Sí, No, tío. bueno, 2 minutos, ¿no? Que eso será mucho. Aguantaríamos nada, una G y media o 2 Gs y, Bueno, y por probar. y levantaríamos la mano pidiendo la hora. Oye, yo entiendo, Jaime Ramón, que la psicología es importantísima, ¿no? Porque al final es un espacio muy reducido también, puede existir un ataque de pánico, puede haber cualquier tipo de problema. Y sí que he visto que estaban en contacto, ¿no? También con psicólogos o especialistas prácticamente a diario con la Tierra. Sí, eso es absolutamente esencial. O sea, y además los que más saben de esto son los cosmonautas rusos. Que es que antes cuando has comentado, bueno, que creo que has sido tú cuando has comentado la de la información, ¿no? La protección de datos y todo esto, que legalmente es un claro, ya ahí ya es muy importante, es algo que no puedes distribuir tan fácilmente. Y me estaba acordando de los primeros tiempos sobre todo de la cosmonáutica rusa, ¿no? Yo he tenido el privilegio, además, de poder hablar con algunos de los cosmonautas rusos, no digo de los primeros, pero de los segundos. Y las historias que contaban eran absolutamente fantásticas. Y claro, había muchísima menos control. Y de hecho, en la Mir, aparte que se cuenta que los astronautas se podían llevar muchas cosas, entre otras vodka, o sea que sí que le daban al vodka arriba, dicen, ¿no? Que eso no me lo confirmaron. Pero sí que contaban que en la Mir en concreto era algo absolutamente demencial por el ruido.
la Mir tenía un ruido absolutamente horrible. Horrible que me lo compararon una vez con una situación que era realmente, o sea, mucho más que cualquier cosa que por ejemplo, el de un avión. O sea, bastante más que el de un avión, ¿vale? Entonces, pero es una cosa, físicamente se entiende muy fácilmente, porque son los sistemas de aire acondicionado. Los de aire acondicionado, que son aire acondicionado porque te calientan o te enfrían el aire como tiene que ser, pero también te lo purifican. Pero hay que tener en cuenta que en el espacio, en este cero gravedad, el polvo flota, todo flota. Entonces cualquier cosita, tus células, las células de tu cuerpo que se van soltando flotan, el pelo flota, todo flota. Entonces los sistemas de purificación de aire tienen que ser no solo para la temperatura, sino también para todo eso. Entonces son terriblemente ruidosos porque cualquier cosa que, como está aislado y no puedes eliminar el ruido sonoro. No pasa como aquí, que bueno, pues si por mucho ruido que hagas, las paredes que absorberán siempre y las paredes pues llevan el ruido al suelo, al resto del edificio, pero eso no. Eso está aislado. Entonces todo el ruido que tú creas es una potencia, una energía. Esa potencia de ruido se queda ahí. Entonces era absolutamente terrible. Te acostumbrabas, pero era una cosa que realmente te producía un malestar. Cualquier problema psicológico como que te lo multiplicaba por mucho. Bueno. Y te contaban ellos que de vez en cuando lo que hacían eran EVAs, o sea, spacewalks, salir fuera sin decirlo. Para el silencio. Porque allí no existe el ruido, claro, fuera. Tu respiración, como cuando buceas, entiendo. Sí. Que de hecho estaba pensando, yo ahora, según lo contaba Ramón en mi acuario, ¿no? Yo tengo es que hace buceo en el acuario. No, pero tengo un acuario marino. Manda fotos con los peces. Un acuario marino muy chulo. Y claro, yo pensaba que al final es un ecosistema cerrado, que más o menos es lo que reproducen las estaciones espaciales, porque el espacio es un entorno totalmente hostil para el ser humano si no hay apoyo tecnológico. Y yo pensaba, yo a mis peces, al acuario, tengo diferentes turbinas para que el agua esté constantemente en movimiento y así el filtro pueda efectivamente captar todas las impurezas del agua, pues todos los residuos. Bien, claro. Y estaba pensando, digo, en las estaciones espaciales hay corriente de aire también todo el rato. Claro. Es que eso es algo. O sea, tu pecera es un experimento continuo. No, mi pecera es lo normal que podría pasar, es una reproducción de un arrecife. Entonces ahí en el mar hay corriente, a los peces no les molesta. No, pero imagínate lo que es estar viviendo todo el rato con ruido y encima con aire. Toda esa corriente. Eso psicológicamente a mí me mataría. Sí, bueno, el aire que como que se lleva muchísimo mejor que ese ruido. Ellos te contaban que era una cosa absolutamente demencial, ¿no? Y que, bueno, que por supuesto que en la Estación Espacial Internacional, en la ISS, la tecnología es mejor, se ha hecho pensando en eso, pero es que con la Mir yo me imagino que tampoco pensarían mucho, lo que pasa es que tenían que poner esa potencia de purificación y de no sé, y de preparación o de acondicionamiento del aire, ¿no? Oye, Jaime, ¿ha habido alguna misión que se haya tenido que cancelar fuera de la Estación Espacial Internacional? ¿Cancelar en qué sentido? De tener que bajar de urgencia. Tanto como bajar de urgencia, no. Pero que hayan bajado más tarde de lo que tenían previsto, sí. Que son otras emergencias, incluso peores, porque al final los recursos que tienes están previstos para el tiempo que durará la misión y lo alargan más. Seguramente, conociendo a los americanos, pues duplicarán o triplicarán, ¿no?, la posibilidad del tiempo. Pero, por ejemplo, hay un caso que es bastante conocido y bastante curioso, que es el de Sergei Krikalev, que fue el astronauta, el cosmonauta ruso, que subió a la Estación Espacial Mir como miembro de la Unión, como ciudadano de la Unión Soviética, y sin embargo, mientras él estaba allí realizando su misión, la Unión Soviética se derrumbó y bajó como ciudadano ruso, aunque tampoco lo tenían muy claro cuando bajó ni cuando estaba arriba. ¿Qué es lo que ocurrió con Sergei? Pues claro, él sube, comienza su misión, y cuando políticamente la URSS se deshace,
pues una de las cosas que menos importaban en ese momento era la agencia espacial y un señor que había a 400 kilómetros de altura. Entonces, claro, sí que es verdad que el control de misión, y esto en principio es una de las cosas que le salvó la vida, siguió controlando la estación espacial, siguió, bueno, pues dándole instrucciones, pero nadie tomaba la decisión de bajarlo, no había presupuesto para mantener. O sea, el tío en allá ese arriba momento. esperando prácticamente sin noticias. Bueno, eso es una de las cosas más curiosas. Él llegó incluso a hablar con radioaficionados que le transmitían las noticias de lo que estaba pasando No lo puedo creer. en la URSS. Entonces, claro, imagínate que tú estás en el espacio y te dicen, bueno, no, es que estamos aquí, que hay una manifestación, ¿no? Que es que el gobierno ha caído, ¿no? Es que han tirado el muro de Berlín, ¿no? Es que, bueno, todo ese Que tipo dice, de... bueno, ¿y yo? Claro, y yo aquí perdido, tenía por aquí apuntado el dato. Fue el marzo del 92, lo consiguen traer de vuelta en una cápsula Soyuz. Sí. Y claro, había estado 311 días en el espacio, pero no fue una misión planificada de larga estancia, como alguna vez se ha hecho. Es decir, bueno, vamos a mandar a un astronauta a ver si es capaz de estar un año allí, ¿no? Porque me parece que ahora las misiones son de 6 meses, si no recuerdo mal. Bueno, la serie de más duración, pero creo que son de 6 meses. Pero es que este hombre se pegó allí 311 días y cuando volvió, pues fíjate, ¿no? O sea, ni existía el país que él conocía, ni la forma de gobierno, ni el hecho de poder hablar, los cargos militares eran totalmente diferentes, la agencia estaba sufriendo una revolución interna. Pues imagínate, ¿no? La sensación de estar allí viendo cómo tu país se desintegra. ¿Y tú ahí? Y Claro, tú ahí sin saber qué. porque esto no es como Gravity, ¿no? Como vimos que sales de la nave, coges tus propulsores y te pones a buscar otra. No, Eso creo, bueno, Interestelar también ocurría algo similar. Decían que científicamente era todo perfecto. yo no sé ni siquiera si los rusos tenían ese sistema para los paseos espaciales de esas mochilas con propulsores. No, en yo aquella creo que época, yo creo que no lo Yo tendría. creo que entonces no. A ver, Sergei no está solo. Ah. Estuvo ahí, pero lo que pasa es que él es el que rompe, el que hace El récord. el récord, precisamente porque había subido antes. Tenía que haber bajado antes. Y entonces le cogió el golpe de estado y no pudo bajar. Entonces lo que pasa es que sí que había otro, pero lo que pasa es que llevaba mucho menos tiempo. O sea que él no estuvo solo, pero sí que estuvo más tiempo. O sea, había otro que compañero nadie. ahí con Sí. él. Al final los baja Rusia. Sí, claro. La Mir es una estación rusa. Sí, sí. Mm. Pero la Mir ya no está en uso. No. Eso, y está Sí, allí, sí. claro, ahí abandonado. No, la Mir se... La tiraron abajo, ¿no? Ah, la tiraron. Sí. Oye, porque Luego yo Se produjo la reentrada. cuando se lanza un cohete con los tripulantes dentro, creo que tiene que ser muy complicado el acertar en el agujero exacto para solaparse, o como se llame, ¿no? Que tendrá algún nombre muy concreto. No, docking. Ah, pues ese momento donde se juntan, ¿no? Se acoplan. Se acoplan, habrá como un vacío así y entonces ya pueden unirse las dos. Bueno, estos sistemas... Se van solos. Por supuesto. No. Sí que ha habido alguno que va solo y justamente era europeo. Ah. Sí, Y por eso es el piloto. No, el piloto es el piloto porque es el responsable de todo. Vale. Siento el desconocimiento. ¿Vale? No, es el responsable de la nave. Mira, como, Y es el que, por favor. Lo que ocurre que sí, que es manual. Prácticamente ha sido manual siempre hasta ese módulo que nosotros creamos, se llamaba ATV, que era módulo de suministro y de eliminación. ATV. Y ATV. Como esto, como aquí. Exacto. Aragón TV. Además sí. así. Además así. Y bueno, y este sí que era automático. Ha sido el único sistema automático que ha estado funcionando de forma operacional. Por supuesto que hay otros sistemas que también son automáticos, pero no se han utilizado ni tanto con la Soyuz ni con Dragon, aunque Dragon tiene muchísima autonomía, mucho más que tiene Soyuz. Pero bueno, ahora que he comentado lo del ATV, has hablado de los recursos que necesitas para estar en el espacio. Pero es que también está lo otro. También tienes que eliminar Residuos.
Y eso que Que es precisamente, verdad, ¿no? que es absolutamente esencial también. Mm. ¿Vale? Que es- Porque Que es con es lo esencial. que estabais ahora también vosotros. Cuando se acaba un satélite, el bajarlo para... Sí, pero no estamos hablando de los residuos humanos. ¿vale? Bueno. Mira, hay un capítulo de Big Bang Theory, que es una serie de científicos, y uno de los 4 protagonistas, de los 4 amigos, es ingeniero y además lo hace en astronauta y sube a la estación con los rusos. Bueno, le pasan muchas cosas, pero él se vanagloria en que ha sido el ingeniero que ha diseñado el sistema de tratamiento de residuos y entonces sus amigos se ríen porque dicen, has hecho un váter espacial, ¿no? Pero es que es importantísimo. Hubo un problema, ¿no? Es importantísimo. No sé si fue en Apolo, ¿en dónde? No habían caído en estas importancias. Pues no lo sé, pero es fundamental. Sí, sí. Yo lo buscaría, pero hubo un problemón, entonces dijeron, vale, para la siguiente no ocurrirá esto. ¿Os suena? Bueno, eso no me suena, pero realmente los viajes de Apolo iban a ser cortos en cualquier caso. Era un viaje de ida y vuelta, ¿no? Pero lo de la estación sí, porque estás produciendo Claro. residuo continuamente. Y bueno, y lo que pasa es que también todo lo que abres, incluso la comida que abres, pues ya en el momento que la has abierto ya empieza a ser residuo también. Entonces lo que hay que extraer, que es material orgánico, el que captura el pelo, que captura pues el sistema de acondicionamiento de aire y tal. O sea, todo eso hay que eliminarlo y es mucho. Fíjate, Se sube agua hubo un y fallo. se baja agua amarilla, pero lo que pasa es que la tienes que la tienes que saber. Pero a mí, más allá de la maniobra que... El Apolo 10. nos El la Apolo puede- 10 metió la pata y, bueno, pues sí que pone que no fue un olvido, sino pues que fue un fallo pues, por una colocación del sistema operativo de recogida. le llaman. Bueno, más allá de la maniobra, que será muy curiosa y que no vamos creo, a tener la oportunidad de practicarla, que con los residuos, ¿qué se hace? ¿Se almacenan? ¿Se deshidratan? Sí. ¿Se mandan en otra cápsula a la No, Tierra? Lo que hacíamos con el ATV, el que he comentado antes, era, bueno, pues es una pena que no se siguiera con ella, porque tuvimos varias, como fue un proyecto que tenía un número de cápsulas relativamente grandes, y entonces se utilizaban para subir no solo viandas y agua, sino también equipos, experimentos y tal. Y era automático, de tal manera que se enganchaba directamente. Además funcionaba con un Ariane 5 y se enganchaba directamente a la estación espacial, y bueno, pues de la misma manera que sacaban los equipos, pues volvían equipos y también residuos. Este especial interés que tú tienes por este tema, es decir, por si tú vas un día y dices, a mí me preocupa esto. Hombre, vamos a ver, es que una de las cuestiones más importantes para los astronautas es la salud. Y el tratamiento de residuos es fundamental. No hay más que ver cómo ha evolucionado la sociedad en el momento en que ha habido alcantarillado y agua limpia en las casas, ¿no? La cantidad de enfermedades que se pueden evitar. Pues es que en la estación espacial eso tiene que ser multiplicado por 20. Claro. O sea, y no vamos a empezar a hacer comentarios Pero escatológicos. ¿cuánta gente ha podido estar allí? Mucha. A la vez. Pues sí. Pues, Mínimo cuatro no, son los sí, que van en el crew, bueno, igual están 8, ¿no? Ahora se van a quedar 3. Ahora cuando bajen esto se van a quedar 3, O sea, que están es 7. un número pequeño, es un número muy pequeño. No suele haber menos de 3, pero puede haber, no sé cuántos son, pero tranquilamente puede haber 10 o 12. Madre mía. Imagínate, Sí, sí. baños para 10 o 12 personas. Que encima están trabajando, que encima están haciendo cosas y que supongo que... No, la alimentación allí, a nivel calórico, ¿cómo es? O sea, me refiero, porque ya sabemos que comen... Bueno, comida... Pastillas no, que dices no, esto. sí, no, bueno, las bolsitas estas, ¿no? Sí, sí. Pero a nivel calórico, ¿se gasta más energía allá arriba, en el espacio? ¿O Tienes, es lo mismo que aquí? a ver, ¿O? tienes que gastarla. Tienes que gastarla porque lo que tienes que mantener es tu cuerpo activo. Entonces tienes las típicas bicicletas estas precisamente para mover las piernas. O sea que tienes que gastar energía precisamente porque si no volverías con los músculos totalmente Claro, atrofiados. ¿no? El otro día me enseñaron, bueno, vi en un museo helado, una bolsa de helado. Sí, Pues está aquí el envase al vacío. pues como la que se les da a los niños que se abre y vas Sí. chupando, claro, Sí. porque eso irá al vacío
para que no salga flotando. Sí, es que ahora hay unos experimentos muy interesantes de alimentación ahí arriba y hacían unos experimentos muy curiosos sobre el vino. Y el vino envejece mucho más rápido en el espacio que en la Tierra. Y parece que tiene más una cosa muy curiosa, y estaban haciendo unos experimentos para poder lanzar incluso bodegas pues vamos a poner que si tienes un vino en 5 años, pues allí igual en 2 y medio tienes ese tiempo. Muy curioso lo que estaban lanzando ahora con el vino. Es que lo vi en el Museo del Vino, que hay un Burdeos tremendo. Pues hablaban sobre el vino en el espacio. No lo sabía, y lo que pasa es que eso también, lo que sí que te puedo contar, que a mí siempre me habían dicho de niño cuando subíamos a la montaña, que el vino de Borja, cuando se subía al Valle de Tena, se sabía mejor. ¿Ah, sí? Sí, pues eso lo he oído yo siempre. Pero bueno, tampoco no tenemos que ir muy lejos. Los noruegos, cuando llevan el aquavit y lo pasean por los mares y por los océanos para pasar por el Ecuador 2 veces, evidentemente, y devolverlo, y le ponen la fecha y lo venden más caro. Pues fíjate, para tu curiosidad, Qué majos. la primera botella de vino, que la apunté todo, mientras estaba escuchando, en 1985 se sube la primera botella de vino y el líquido, claro, se escapa en forma de esferas. Entonces se diseñó una botella espacial en forma de anillo para sujetarla y una pequeña pinza que cogía las burbujas y evitaba la ingravidez. Los efectos en el envejecimiento han sido comparados y hay diferencias incluso de color y de sabor. Los más florales envejecen mucho más rápido, 2 o 3 años ganados de una maduración. Y hay una misión georgiana que se está recreando ahora mismo en la Tierra, Marte, para ver si se puede plantar allí, y el estudio del crecimiento de la vid, porque en el espacio crece mucho más rápido que en la Tierra. Así que hay estudios para fermentar la ingravidez y por qué reaccionan tan distinto a estas nuevas condiciones. Y hay un proyecto que es llevar vino a Marte. Bueno, esto... Para los marcianos. Bueno, hijo mío, pues habrá que apaciguarlos de alguna forma, ¿no? Embriagarlos. Ya sabes. Decíamos de los rusos que no sabíamos si llevaban con el vodka y no, con nosotros con vino. Bueno, son los georgianos. Bueno, ya sabes que de todas maneras a mí el Burdeos ya he aprendido a saborearlo también después de muchos años, pero hay que tener en cuenta que los franceses son los mejores promocionando sus propios productos. Y bueno, no sé si envejecimiento, pero lo que ocurre con los líquidos en esa microgravedad es que no se mantiene todo junto. Entonces, si tienes cualquier tipo de aire, y estoy pensando en el oxígeno en la botella, que no está totalmente llena, pero entonces el líquido empieza a emulsionar de una manera que queda un poco flotando y mezclándose con el aire. Entonces sí que vas a tener una oxidación muchísimo más rápida. Ahora, si llamas a la oxidación envejecimiento, ya es otro tema, pero que vas a tener oxidación o que vas a tener el efecto del aire, no solo en la superficie del líquido, lo que pasa con el vino, sino en todo el líquido, sí que lo vas a tener, por supuesto. Pues es muy interesante todo lo que están haciendo y probando. Lo que no me quiero imaginar es cuánto puede costar una botella de vino espacial, con lo que cuesta mandar cualquier cacharro allá arriba. O sea. Con lo que cuesta ya el vino en Estados Unidos, imagínate ahora en Marte. Jaime, ¿tenemos alguna otra misión así de esta índole que haya sido truculenta? Bueno, tenemos la de Williams y Wilmore, que además esta es desde hace poquito, porque empieza en el 5 de junio de 2024, o sea, hace menos de un año, ¿no? Despegan hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Starliner de Boeing, que yo no sabía que Boeing también mandaba naves allí, pues la manda. Ya cuando iba allí, hacia la Estación Espacial Internacional, en lo que debía ser una misión muy cortita, apenas un vuelo de prueba, o sea, 8 días, pues por lo visto hay un fallo en los propulsores, hay fuga de helio en su sistema, que no sé muy bien el helio en este caso para qué se utiliza, si es el combustible o para enfriar, no tengo ni idea. Eso igual Ramón nos lo puede decir. No, justamente lo contrario, porque el helio se utiliza precisamente porque es un gas inerte y es un gas que pesa poco. ¿Y entonces se utiliza para? Se puede utilizar para propulsor, por ejemplo. O sea, como combustible. No como combustible, como propulsor, no como combustible porque no puedes quemar. Como cuando sale el gas para las aproximaciones. Exacto. Vale.
Se puede utilizar para eso, por supuesto que hay otros gases que son mucho más eficientes que el helio, pero también hay otros gases que son venenosos, mientras que el helio no lo es. Claro, Bueno. es que somos unos dummies del espacio aquí, Jaime y yo. Sí, la pero, verdad es que- o sea, que no hay. Hombre, frente a Ramón. Claro, o sea, combustible no va al espacio, el combustible. Porque no se puede, no hay combustión. A ver, los cohetes. Claro, no haber oxígeno, entiendo. Los cohetes llevan combustible. Pero para la atmósfera. Para la atmósfera, porque llevan combustible y comburente a la vez. O sea, con el último cohete que lanzamos, el último Sentinel-1, el Sentinel-1D, el pasado noviembre, el 4 de noviembre, que es un Ariane 6. El Ariane 6 lleva hidrógeno y oxígeno líquido. Se introduce líquido, entonces vas quemando el hidrógeno con el oxígeno y eso te da la propulsión. Vale, pero eso es un combustible. Soyuz, por ejemplo, lleva queroseno y oxígeno. Y bueno, pues o sea, aportas tanto el combustible como el comburente. Una vez que estás en el espacio, lo que haces es utilizar propelente, porque ya has adquirido esa velocidad de crucero. ¿Vale? Cuando estás ya, pues cuando estás ya navegando, no digo volar, pero cuando estás orbitando con velocidades por encima de 7 kilómetros por segundo, pues entonces lo que necesitas es un poquito de impulso pues para moverlo un poquitín hacia un lado, un poquitín hacia el otro, un poquitín más arriba, un poquitín más abajo. Pero estos 7 kilómetros por segundo los adquieres con el cohete, con la propulsión inicial. 7 por segundo, ¿eh? No está mal, 7 kilómetros. Mi moto no corre tanto. Bueno, depende. Pues está abajo. Bueno, A ver, Jaime. pues total que ahí estaban Williams y Wilmore, que llegan a la estación espacial, pero la NASA pues empieza a repetidamente posponer la vuelta porque sinceramente no se fían de la nave Starliner, ¿no? de la nave esta de Boeing, a pesar de que Boeing dice que no hay ningún problema, que es segura, pero bueno, los americanos, que ya tienen desgraciadamente a sus espaldas alguna tragedia espacial, pues bueno, teniendo en cuenta que estos dos astronautas están en la Estación Espacial Internacional, en la que pueden permanecer más tiempo, y aunque fuera un vuelo o una misión preparada para 8 días, están preparados para estar también más tiempo, y dicen, bueno, pues de momento que se queden ahí, Sí. y vamos a buscar una solución, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este periodo, pues bueno, pues ya te puedes imaginar, con Trump llegado al poder y con Elon Musk y tal, se lían la manta a la cabeza. Uno dice que sí es culpa de Trump, me refiero que sí es culpa de... Bueno, se convierte un poco en casi un tema político, pero Trump, que es muy echado para adelante para algunas cosas, pues coge y le dice a Elon Musk que haga lo que sea con su empresa, pero que los traiga, ¿no? de vuelta, en plan casi de película. O sea, monta una misión allí para traerlos y tal. Y bueno, la verdad es que lo que hicieron fue que en una de las cápsulas de SpaceX, una de estas Dragon, creo que fue la Crew 9, pues bueno, pues llega en septiembre de 2024, pero por lo visto esa cápsula, igual Ramón nos lo puede confirmar, tiene 400. Entonces lo que hicieron fue que fueron solamente 2 astronautas para que estos 2 astronautas americanos pudieran volver, y el 18 de marzo del 25 volvieron sanos y salvos. Gracias a Dios. Pero también hay que romper una lanza aquí a favor de Boeing, porque Starliner la devolvieron a la Tierra y no sufrió ningún daño, con lo cual siempre quedará la duda de si podían haber vuelto en la Starliner de Boeing, como los ingenieros de Boeing aseguraban, aunque la NASA no se fiaban, o si realmente fue necesario que fuera la Dragon de SpaceX para sacarlos de allí, en lo que algunos, como te puedes imaginar, aquí ya la conspiración está servida, si esto fue algo que Trump y Elon Musk hicieron para poco menos que marketing de SpaceX frente a Boeing, bueno, pues esto, como te puedes imaginar. Además, Boeing tenía una crítica últimamente, este último año con los aviones, bastante importante. Pero bueno, la cuestión es que, oye, llegaron sanos y salvos, que al final es lo importante, y pues bueno, casi de argumento de película. Porque fíjate, fue la Crew 9, me parece que sí, es la Crew Esta es 9. la 11, ¿eh? Claro, porque son más o menos son 6 meses, ¿no? Más o menos Sí. las misiones. Sí, hay que tener en cuenta que se sigue utilizando los 2 sistemas de llegada, o sea, de ascensión, si quieres, o de
o de viaje, que uno sigue siendo el Soyuz y el otro es el Dragon. Esta es la 11 de Dragon. Y entonces la 10 fue con una Soyuz. No, esas son Dragon todas. Las Crew 10 estas son Sí, todas. las que se llaman, esta es la 11 correspondiente a... Ya digo que tienen diferente nombre porque evidentemente ha habido muchas más misiones que las 11 que tenemos ahora mismo. Claro. ¿Verdad? ¿Algún astronauta que quieras destacar? ¿Cosmonauta? Sí. Tengo... A ver, me gustaría contaros esta experiencia que fue muy interesante además porque fue cuando hemos comentado sobre Sergei Krikalev. Entonces estaba yo en un curso de una universidad espacial. Bueno, de espacial, así, una universidad espacial suena un poco raro, se llama International Space University. Y estábamos en internacional con un grupo de estudiantes de todo el mundo, incluido lo que entonces eran soviéticos. Y bueno, pues sucedió el golpe de Estado mientras estábamos ahí y fue curioso como el grupo soviético en esa transformación a ruso, que fue curiosísimo como ellos, que estaban muy bien informados de lo que estaba pasando, pues fueron abriéndose curiosamente porque para ellos fue absolutamente importante lo que estaba ocurriendo, porque estaban fuera de su país, sus familias estaban casi todas relacionadas con el sistema soviético, pero mientras tanto, bueno, insisto que fue muy interesante ver cómo de golpe empezaron a abrirse y nos enteramos de muchas más cosas, precisamente por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Era como, ven, porque había amistad, porque estábamos pues conviviendo juntos, pero claro, pues había unas directivas, ¿no?, que tenían que seguir. Pero bueno, a lo que quiero decir es que mientras ese periodo estaba Sergei, que es el que se quedó allí enganchado, y bueno, pues fue un tema que se habló mucho con ellos, además, y entre otros, los que teníamos allí en el curso, en el faculty, uno de los profesores es otro cosmonauta ruso, el cosmonauta soviético, que curiosamente también rompió un récord de estancia. Se llama Oleg Atkov. Este era médico. Y rompió, que creo que fue entonces los 236 días. 236 días, 22 horas y 49 minutos en espacio. No era el Mir todavía. Se llamaba, se conoce como Salyut, que se unían, era una cosa, pues una estructura que se unía la cápsula Soyuz con el resto del módulo del Salyut. Y bueno, se pegaron ese tiempo. Pero una cosa es que aquellos días fueron absolutamente interesantes hablar con ellos, porque veías en muchísimos sitios toda esa experiencia inmensa que los cosmonautas rusos tenían, mucho más que los astronautas americanos, ¿no? Y me contó esa anécdota, ¿no?, cuando después de tantos años, porque evidentemente él había estado también había roto ese récord, ¿no? Y me contó cuando volvieron después de todos esos días, claro, llegas a la Tierra y te sientes absolutamente débil, muy débil, porque 200 y pico, o sea, 220, eran 236 días sin ejercer entonces mucho ejercicio, o sea, sin hacer mucho ejercicio, entonces porque no tenían las infraestructuras y los que tienen ahora. Entonces bajabas realmente con los huesos muy debilitados, porque se produce una descalcificación muy alta, y con los músculos absolutamente atrofiados. Entonces, tradicionalmente, además, el Soyuz aterriza, no ameriza, sino que aterriza. Y bueno, pues en las llanuras siberianas, entonces que lo recogieron, estaban muy débiles y los llevaron al centro. Y que él no pudo dormir aquella noche. O sea, estaba inquieto, se sentía fatal, y a un momento determinado que eran tres. Él era médico de misión, estaba el comandante y otro colega, ¿no? Entonces que llegó un momento determinado que no podía aguantarlo más,
y lo que pidió a la gente que estaba cuidando es, por favor, llévame con mi comandante. O sea, esa no sé, que esa Ese vínculo relación, que ese habían creado. vínculo que se creaba, ¿no? Y por supuesto, cuando llegó a ver al comandante, el otro estaba allá. Fíjate. Es curioso, ¿eh? O sea, estaban los tres. Es que Hombre, al final, anécdotas tendrás muchas de esas. al final una misión espacial, pues, hablamos un poco por hablar y por lo que hemos visto, pero obviamente nos podemos imaginar, ¿no? A nivel, lo hablábamos antes, a nivel psicológico, o sea, tiene que ser una barbaridad. Si ya cuando ocurrió la pandemia, la gente tenía problemas por no poder salir de casa y estás en un entorno, bastante Controlado, Sí, fácil. tu propia casa, y la gente lo pasaba mal. Imagínate en estar en un entorno extraño, cuando menos, Hostil por completo, claro. que sabes que si falla cualquier cosa te vas al otro barrio, en un espacio reducido, con otras personas con las que te puedes llevar bien o no. Eso es muy importante. Y claro, al final es como si te metieran. Yo no sé cómo era de grande la Mir o cómo llega a ser de grande. Pequeñísimo. Claro, pero son habitáculos muy Absolutamente pequeños. Pequeñísimo. Muy pequeña. Y sucísima. Bueno, aquí vamos, que te quería preguntar una cosa, a ver si tú lo sabes, que nos puedes contar. Y rompemos una lanza a favor de los rusos o. Bueno, espera, no. antes que me comentes eso, ya para acabar con este punto, uno de los. Cuentan que uno de los éxitos de la cosmonáutica rusa, en cuanto a toda la experiencia adquirida en precisamente poniendo tantos cosmonautas en órbita y con tantas misiones, era que la estructura era militar. Entonces, y esto es lo que también contaba Oleg Atkov, ¿no? Que decía, claro, los dos tuvimos que estar con nuestro comandante. O sea, necesitaban estar con el comandante. De tal manera que, o sea, era un poco militar en cuanto que dependías de una persona, con lo cual te facilitaba. O sea, evidentemente dependes de una persona, pero no para sufrir de esa persona, sino porque llevabas a alguien que se encargaba de tu bienestar, ¿no? Eso en la astronáutica americana ha sido mucho más complicado en la implementación, ¿no? Porque ha necesitado muchísimo más esfuerzo y planes psicológicos y psiquiátricos en contra de esa implementación sencilla, ¿no? Del bueno, tienes una persona que es el responsable y si te encuentras bien o si te encuentras mal, ya sabes a dónde ir. Te facilitaban mucha de esa parte psicológica, ¿no? Perdona por cortarte. No, es que, a ver, es una duda que tengo yo. Siempre se ha hablado del chascarrillo que quizás incluso es una leyenda urbana, ¿no? De que se planteó el problema de escribir en la Luna, o sea, bien en la Luna, en gravedad cero, ¿no? Y los americanos desarrollaron un bolígrafo que encima se puede comprar con una tinta especial y tal, y los rusos cogieron un lapicero. Bien. Esto quizás es un chiste que haga la NASA, no lo sé. Pero es una anécdota real. Bueno, ¿o no? ocurrió con los pilotos de avión, pues eso Famosa. se desarrolló también parte de los bolígrafos Pero Bic. a lo que yo voy. Es leyenda, ya te puedo es decir leyenda. que es leyenda, sí que es cierto que sé de que hay un desarrollo particular de bolígrafos, pero los americanos también utilizaban lápices. Yo he escrito con un bolígrafo de esos que además va en una pasta, que va como presurizada la cápsula. Sí. Un amigo arquitecto lo tenía, que le gustan mucho estas cosas. Escribe exactamente igual. Puede escribir boca abajo y poco más. Escribe igual. No, pero yo lo que quería preguntarle a Ramón es que siempre hemos tenido la imagen quizás de que la tecnología rusa era más burda, más obsoleta, casi más pues analógica que digital respecto a la que parecía que tenía la NASA o que tiene la ESA. Pero es verdad que eso también es una idea que quizás hemos cogido de las películas en las que el armamento, los tanques, los submarinos rusos, poco menos que van a pedales, pero sin embargo los rusos como militares son gente muy preparada y mucho más dura, ¿no?
¿Qué hay de verdad en lo que es la comparativa de tecnología? Quizás ahora, no sé cómo está ahora Roscosmos, las frente calidades, a la ¿no? NASA, pero ¿cómo estamos en comparativa con ellos? Perdón, ahí te lo dice claramente en Armagedón. Armagedón, el cosmonauta ruso, Bueno, dice no lo componentes quería rusos, mencionar. componentes americanos, todos están hechos en Taiwán, ¿no? Hombre, y el ruso arregla, me parece que a la bomba A golpes. dándole con la llave inglesa. Bueno. Bueno, eso sí que lo he visto en algún vídeo, a un cosmonauta ruso pegándole patadas a una antena de la estación para que se abriera. Pero bueno, eso no deja de ser anecdótico, pero es real. Sí que es cierto. Es cierto que la tecnología, la tecnología americana ha sido más evolucionada que la rusa. La carrera espacial ha sido, bueno, pues al principio los rusos iban muy por delante, pero entre otras cosas porque se lo pensaban poco. Los primeros satélites que lanzan los rusos, aparte que por supuesto que el Sputnik es ruso, pero bueno, eso es un satélite, pero bueno, es un satélite, es un predecesor de los satélites, pero cuando se empiezan a lanzar misiones espaciales, incluso fuera de la Tierra, o sea, interplanetarias, las naves iban presurizadas, con aire. ¿Vale? O sea, ¿para qué tienes que inventar tecnología nueva si esta funciona? Pues bueno, pues como funciona así con el aire, pues bueno, pues ponemos aire y la presurizamos. Que claro, ¿eso qué significa? Pues si quieres mandar algo presurizado con aire, tienes que pensar que, bueno, que ahí fuera en el vacío, pues vas a tener que reforzar las estructuras muchísimo más. Entonces sí que es así. Es así, y cuando ves las naves espaciales rusas dices, ¡wow! Esto podría haberlo hecho un fontanero. Pero lo que pasa es que eso les permitió llevar el liderazgo a hacer muchas cosas que los americanos todavía no estaban. La tecnología americana es más desarrolla mucho más en cosas nuevas, claro, pero todas esas cosas nuevas hay que calificarlos, entonces como que sí que les retrasó. Pero la tecnología americana normalmente ha sido más adelantada que la rusa. Lo que pasa es que en un momento determinado que casi que las cosas se van igualando mucho más, pero sí que es cierto. Bueno, aquí hemos hablado alguna vez, ¿no?, de que realmente la carrera espacial se ganó gracias a los científicos alemanes que se llevaron los americanos. Pero bueno, es un tema que como hemos tratado aquí muchas veces el proyecto Paperclip. Efectivamente. Y hombre, con Von Braun. En el laboratorio de propulsión. Consiguió, ¿no?, que el hombre llegase a la Luna. Bueno, pues al final, sí, ¿quién consiguió que el hombre llegase a la Luna? Pues los científicos de la Alemania nazi, trabajando para la NASA. Que unos se fueron para la NASA y otros pues se fueron para los soviéticos. Pues al final cada uno decidió su propio camino. Yo creo que ahí hubo una cuestión importante también, y fue el tema de los recursos. Yo creo que, no lo sé, pero cuando hemos alguna vez estudiado un poco esto para hablarlo en el programa, a mí me da la sensación de que Estados Unidos ahí, como se dice vulgarmente, puso toda la carne en el asador, o sea, poco menos que había presupuestos infinitos. Bueno, es el presupuesto más alto, creo que en la historia de la humanidad para algo, ¿eh? O sea, y los rusos, por mucho que se empeñaran, pues no tenían. Pero porque Kennedy puso fecha concreta. Sí. Puso fecha de llegar. Decir, haced lo que queráis. Fue en esta década, por eso se lanza el 69. Lo que necesitéis, pero este mes vais a llegar allí. Y si no, alguno será despedir. Si no, alguno volverá para el otro lado. Oye, Ramón, ¿tienes alguna otra anécdota así que te apetezca resaltarnos antes de marcharnos hacia nuestros viajes? Bueno, yo creo que lo podemos dejar para otro, ¿sí? para otro programa, y empezamos a abrir anécdotas espaciales. Anécdotas espaciales, el anecdotario espacial. Anecdotario espacial. Parece muy... A ver, tenemos a la persona idónea para eso. Sí. no muchos podcasts ni programas de radio tienen acceso. O por lo menos con suficientes contactos, ¿no? Claro. Venga, pues lo dejamos aquí. Otro día que hemos estado antes fuera de micro hablando, otro día hablaremos también que hablábamos con Ramón de la posibilidad de llegar a Marte, de si se puede llegar, si no, porque que eso también me parece interesantísimo, ¿no? La colonización no sé si del sistema solar, pero por lo menos de la Luna y de Marte, que es lo que tenemos más cerquita. Por cerrar este bucle, cuando he comentado que cuando ocurrió lo de Sergei y el golpe
el golpe de Estado ruso en aquel curso en el que estaba en la International Space University. Precisamente el proyecto en el que estuvimos desarrollando en esos 3 meses fue de un viaje a Marte. Pues fíjate, en el 91. Yo creo que lo tienen ya, vamos. Bueno, nos queda entonces anecdotario cósmico. Es el que tenemos que crear y el que tenemos pendiente. Profesor Arenas, qué bien, qué placer. Igualmente, Nacho, en este nuevo año. Oye, ¿se pueden ahora que se compran billetes para viajar al espacio, aunque sean estos en el día, ¿se pueden hacer con criptomoneda o no? ¿Los viajes en el espacio? Sí. Bueno, sí. No es pregunta broma. No, vamos a ver. Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, los Teslas los vendía por Bitcoin. O sea, podías comprar un Tesla con Bitcoin. Yo no sé si le propones ser turista espacial y pagarlo con Bitcoin, si te lo aceptaría o no. Te diría que sí. Yo creo que sí. Ahora que ya BlackRock, JP Morgan, todos los bancos ya tienen Bitcoin en su. ¿Sabes qué se ha puesto de moda esta semana? Las pujas tipo subasta, estas que dicen si van a atacar un país Irán, no va a atacar, si van a coger a un político y tal. ¿Sabes cuál? La página, hay una página web que es todo con blockchains y son apuestas legales. El tío con 28 años, leyes millonario, y se había creado esta plataforma. Bueno, pues son apuestas desmesuradas, pero dentro de esa moneda digital. Sí, yo conocía alguna plataforma de. Bueno, sobre Venezuela había una apuesta del que lo ganó, creo que fueron 440.000 euros. Yo conocía en tiempos una plataforma que funcionaba con criptomonedas, en concreto con Bitcoin y Ethereum. Y también hacían apuestas de estas, en plan, a ver quién acierta el día que van, por ejemplo, a denominar al presidente los republicanos, a ver quién va a ganar las elecciones, Trump, no sé qué. O sea, hacían apuestas de estas un poco random y un poco de tema más político que las más clásicas, que son las deportivas, ¿no? Pero sí, bueno, es que en el mundo cripto hay todo lo que quieras y más. Profesor, gracias. Por cierto, que sepas que las criptomonedas, en caso de que establezcamos algún día colonias espaciales, será lo que se usará. No vamos a ir con un monedero. Con una billetera no iremos. No. Vale, pues iremos con las criptos a comprar vino a Marte. Gracias, Jaime. Querido Ramón, gracias por venir una vez más en tu nave. Antes que cerrar, quiero traer un nombre que realmente es una de las personas más importantes que ha habido en el desarrollo espacial. Que es ruso. Se conoce como. Es un ingeniero, además, por lo cual me siento todavía más conectado a él, pero es Sergei Korolev. Sergei Korolev seguramente haya sido, por encima de von Braun, ha sido la persona más importante y más decisiva que ha habido en el desarrollo espacial a nivel mundial. Apunta. Sergei Korolev. Bueno, pues habrá que ampliar sobre esta persona. Pues estos soviéticos, como eran tan herméticos, al final no se conocía. El día que hagamos un programa sobre anécdotas anecdotario cósmico, haremos un apartado de personajes históricos, porque es que es verdad que muchas veces a los americanos los conocemos a todos, pero a los rusos no conocemos a ninguno. Correcto. Pues Ramón, lo apuntamos. Gracias por venir por aquí. Un placer, como siempre. Vengo a casa, Nacho. Pues mira, ojalá tu tierra, ojalá Aragón, sepa agradecerte algún día todo lo que has hecho por el planeta, que es una tarea pendiente que tenemos siempre con los de nuestra tierra. Es jodido, ya lo siento por la palabra, pero es verdad. Es una cosa que siempre tenemos tareas pendientes y Aragón tiene una tarea pendiente contigo, bueno, y creo que todos. Gracias, nos vemos pronto, ¿vale? Vente, encantado. Apúntate las anécdotas, hombre. Nosotros seguimos aquí en Abismo. Bueno, seguimos aquí, ¿no? Seguiremos la semana que viene, que ahora ya acabamos el programa. Muchas gracias. Aquí en Aragón Radio, con un programa que siempre es un privilegio tener a personalidades de esta envergadura, este conocimiento, y tan sabios que yo siempre me quedo corto con mis pequeñas introducciones, que sería mucho más extenso, pero igual Ramón me cortaba el micro porque no le gusta que digamos tanto sobre él. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.